tiene así también voces que vienen de distintos territorios de pensamiento, de sentir pensar, de Abya Yala. Aida Luz Lopes, que nos recibe acá en Tenochtitlan, Arturo Escobar, de Colômbia, Emiliano Terán Montovani, de Venezuela, Pancha Fernanda, de Chile, um pouquinho de sopro de esperança, esperamos, e Gabi Merlinski, de Argentina. Esta dinâmica ampla de vozes, de ideias de América Latina, vamos a hacer, las charlas van a tener 15 minutos, vamos a escuchar todas las voces y después pasamos para las preguntas y luego vamos a seguir para la abertura de la conferencia. Aida Luz López Gómez es professora da Universidade Autônoma da Cidade de México, del Grupo Intercolegial de Investigação em Ecologia Política, acá de México. Nos ha recebido ayer em sua universidade. Muchísimas gracias, Aida. E o título de sua ponência é Defendendo a Vida. Crisis, movimentos de justiça ambiental em México. Gracias, Aida. Muchas gracias, Felipe. Uy, bueno, mejor voy a quitar esto porque me queda muy alto. Muchas gracias, pues encantada de estar aquí otra vez, compartiendo algunas reflexiones y algunas ideas que han emergido de un trabajo realizado a lo largo de los últimos 2 años. Como decía también en la mañana, pues muy contenta de que podamos volver a estar en eventos presenciales, ¿no? La dinámica y el intercambio que se genera cuando nos podemos ver en vivo y en tercera dimensión es totalmente distinta, ¿no? de lo que estábamos haciendo con las pantallas. Bueno, el trabajo que les voy a presentar es una recopilación de información y análisis de datos que están en el Atlas Global de Justicia Ambiental. Tuve la posibilidad de hacer una estancia sabática en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, con el equipo de Joan Martínez Alier y trabajar con el Atlas, ¿no? Con esta plataforma. Entonces, pues voy a presentar algunos datos y algunas reflexiones que también pronto se van a convertir en un libro sobre los conflictos socioambientales de México que están en esta plataforma de información. Bueno, ahí no sé dónde quedó el... Sí, gracias. Pero creo que hay que... A ver si... No, creo que es al revés. Sí, muchas gracias. Gracias, Gaby. Pero tienes que apuntar hacia allá. Ahí está. Bueno, primero, me parece que hay una antes. Esa. Ahí está. Bueno, primero, apuntar un poco cuál es el marco conceptual de donde surge esta reflexión y este trabajo, ¿no? Rápidamente, cuáles son las categorías que estamos recuperando para este trabajo de investigación. En primer lugar, bueno, la idea de metabolismo social, ¿no? Que es uno de los, pues yo creo que instrumentos robustos para comprender la dinámica de la crisis ambiental y su estrecha relación con la intensificación en la extracción de materiales y energía, ¿no? de la tierra y de la vida. Después está la idea de conflictos socioambientales, ¿no? O conflictos de distribución ecológica, como también los llamaron en los años 90 Joan Martínez Alier y O'Connor, que establece que los conflictos no solamente, o sea, son efectos del metabolismo social, pero no solamente son conflictos por los recursos, digamos, ¿no? Sino que están mediadas por relaciones de poder en las que están la desigualdad de clase, de etnia, de raza, de género, etcétera, así como el acceso desigual
tanto a los bienes de la naturaleza como a los efectos negativos de la crisis ambiental, ¿no? Es decir, no afecta de la misma manera la contaminación de un río, ¿no?, a las poblaciones que viven en las ciudades y que de alguna manera van a tener algún tipo de tratamiento, ¿no?, del agua contaminada, que en las poblaciones rurales que viven en las márgenes del río, ¿no?, de los campesinos, etcétera. Es decir, también los efectos de la crisis ambiental tienen una distribución desigual, ¿no?, y esta es parte de lo que genera la conflictividad socioambiental. La idea de ecologismo de los pobres, ¿no?, esta idea de Joan Martínez Alier de que existen formas de comprensión, de lucha, de defensa territorial que surge desde abajo, ¿no?, justo que la idea de este panel, cómo las defensas de los territorios tienen que ver con las defensas de las formas de vida, pero también con las defensas de las formas de concebir la vida, la relación con la naturaleza, la relación con los otros, etcétera. Y la idea de movimientos de justicia ambiental, ¿no? De hecho, hay una pregunta que vamos a abordar ahora rápidamente, si existe realmente un movimiento global de justicia ambiental, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? La siguiente, Gaby, por favor. Bueno, rápidamente, esta es una gráfica para darnos cuenta de cómo ha crecido en México la extracción de materiales, ¿no? Aquí tenemos 3 líneas, que no sé si alcanzan a ver. La línea verde es la extracción doméstica de materiales, la línea amarilla es el consumo de materiales y la línea morada es la huella, ¿no?, de la extracción de materiales que está generando la economía o la dinámica económica en México. Esto, pues también tenemos que verlo a la par del crecimiento de la población, ¿no? Aquí tenemos desde 1970 hasta el 2020 y en este periodo la población mexicana casi se triplicó, ¿no? O sea, subió de 51 millones de personas a 126 millones de personas, ¿no? Entonces, también no podemos dejar de lado, bueno, la dinámica que genera el crecimiento poblacional. La siguiente, por favor. Aquí vemos rápidamente cómo están distribuidas la extracción de materiales, ¿no? Contra lo que podríamos pensar, ¿no?, de México como país petrolero, etcétera. Parece que la extracción de combustibles fósiles tendría un peso mayor, pues no, vemos que la principal es la biomasa, los minerales no metálicos, ¿no? Esto nos habla de todos los materiales de construcción y que tiene que ver con esta dinámica de expansión enorme de las ciudades, ¿no?, en estas últimas décadas, los minerales metálicos y, en último, están los combustibles fósiles, ¿no?, gas, petróleo principalmente. Bueno, gracias. Pues nos genera estos paisajes, ¿no?, de devastación ambiental que ahora pues ya son muy comunes, muy cotidianos en México, ¿no?, ver estas pues zonas desertificadas, ¿no?, la intensificación de la pobreza, sobre todo de la pobreza rural, la contaminación atmosférica, la contaminación del agua, etcétera, la enorme generación de desechos, ¿no?, de residuos en las ciudades, pero también en las zonas turísticas, ¿no?, y en estos espacios a los que cada vez se les va apostando más como la dinámica o del prototipo de desarrollo de la economía mexicana. Bueno, tenemos otras nociones que son importantes, que son las fronteras de la extracción y las fronteras del desperdicio, ¿no? Es decir, cómo esta intensificación de la dinámica económica va generando la ampliación de estas fronteras, ¿no? Cada vez se requieren más recursos y cada vez se requieren más espacios para desechar los residuos, ¿no? Y esto va, pues, geográficamente generando una ampliación de fronteras, ¿no?, que como bien dijo Giancarlo Delgado, pues genera despojo de bienes comunes y desplazamiento de poblaciones, pero también el despojo de la idea de futuro de generaciones enteras, ¿no? Creo que esto es algo que además estamos viendo en México de una manera
muy intensa con la dinámica que genera el crimen organizado, ¿no? Es decir, cuáles son las perspectivas de futuro de poblaciones que están, por un lado, asediadas por el extractivismo y por otro lado asediadas también por la dinámica de los grupos criminales que operan ya en con diversos mecanismos, ¿no? Y diversas estrategias sobre los territorios. Bueno, obviamente esta presión pues va generando movilización, va generando descontento y va generando lo que llamamos reclamos de justicia ambiental, ¿no? Bueno, y de ahí parte el Atlas Global de Justicia Ambiental, que es un proyecto que inició en el 2014 Joan Martínez Alier y Lea Temper, que al día de hoy tiene 3.686 casos registrados y sigue creciendo, ¿no? Lamentablemente los conflictos socioambientales en el mundo también siguen creciendo y bueno, pues esta plataforma nos da información importante que podemos revisar y analizar. Bueno, ellos parten también de la pregunta de si se puede hablar de que existe un movimiento global de justicia ambiental. Y un poco la idea es hacer un paralelismo, ¿no? Como cuando se hablaba del movimiento obrero incluso, ¿no? No quiere decir que el movimiento de justicia ambiental sea igual en todas partes, que tenga las mismas formas de expresión o las mismas estrategias organizativas. Lo que quiere decir es que existen causas globales que están generando procesos de movilización y de descontento a escala global, ¿no? Y en ese sentido hacen este paralelismo, ¿no? O sea, podemos hablar de un movimiento global de justicia ambiental como en su momento se habló del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, ¿no? Aunque obviamente en cada región y en cada lugar tiene sus particularidades. Bueno, voy a pasar esto un poquito más rápido porque creo que ya el tiempo se me está acabando. Bueno, nada más hacer una caracterización muy general de lo que hay actualmente sobre México en el Atlas. Hay registrados también al día de hoy 182 conflictos, no son ni de lejos los conflictos que realmente existen en el país, ¿no? O sea, tenemos otras plataformas que se han desarrollado aquí en universidades, en centros de investigación que nos hablan de muchísimos más conflictos. Aquí solamente hasta el momento se han registrado 182 y eso tiene que ver un poco con las características que tiene la plataforma, ¿no? Y el tipo de información que se registra, que requiere pues de una investigación un poco más profunda, más detallada, de incluso generar información etnográfica y en algunos casos de coproducción de conocimiento, ¿no? O sea, las fichas se van subiendo y se construyen junto con defensores, con organizaciones civiles, no solamente es registrar la información que aparece, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Sino que se hace un trabajo un poco más detallado de la información y por eso, bueno, pues apenas vamos en 182 casos. Aquí podemos ver que de los casos que están registrados, la mayoría pues corresponden a la minería, luego en segundo lugar a los combustibles fósiles y los movimientos que tienen que ver con los procesos de la justicia climática y esto tiene que ver porque en los últimos años se han intensificado los conflictos por las llamadas energías limpias, ¿no? O renovables. Entonces eso ha pues ampliado el número de conflictos que se han registrado en la base de datos. Están también los conflictos por infraestructura, por el agua y por la biomasa también y el manejo de residuos. Bueno, entre la población afectada principalmente es población rural, pero también últimamente se han ingresado muchos conflictos de carácter urbano, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? En los últimos años hemos tenido en la Ciudad de México una enorme conflictividad socioambiental que ya está registrada en la base de datos. Entre los principales impactos, bueno, aquí hay dos colores en las gráficas y esto es porque el Atlas registra, por un lado, los impactos verificados, es decir, los que ya ocurrieron, y por otro lado, los impactos potenciales. Esto es interesante porque nos habla de cómo las personas vislumbran la posibilidad de riesgo
de un determinado proyecto extractivista, de una empresa, de lo que sea que ocurra en su territorio que puede generar este problema, ¿no? Y nos habla entonces de las perspectivas de futuro que tienen los defensores, ¿no? De lo que no quieren que ocurra en sus territorios. Pero no solo eso, también nos habla de que los movimientos de justicia socioambiental generan su propia información. Es decir, cada vez hay una mayor vinculación de estos movimientos con sectores, por ejemplo, críticos de la academia, y generan sus propios estudios de impacto ambiental o buscan información en otros lugares del mundo sobre eventos parecidos, ¿no? Y los posibles impactos que eso puede generar. Entonces, es interesante ver esta gráfica por eso, ¿no? O sea, una cosa son los impactos reales, pero la gente no solo se moviliza por lo que ya ocurrió, sino también por lo que puede ocurrir, ¿no? Y estos son impactos ambientales o socioeconómicos o impactos a la salud, ¿no? Es lo que registra el Atlas. Por otro lado, bueno, están las formas de movilización y aquí destaca, bueno, aparte de las cartas, ¿no? Y la recurrencia a las instituciones, etcétera, un alto grado de judicialización de los conflictos ambientales, es decir, cada vez hay más recursos ante los tribunales para luchar por detener un determinado proyecto o para exigir reparación de daños por una determinada afectación ambiental, ¿no? Bueno, ya, rapidísimo. Otra cosa que podemos ver en el Atlas es la iconografía, ¿no? Porque hay registro fotográfico de muchísimas pancartas, pintas, movilizaciones, ¿no? Toda esta construcción discursiva, ¿no? Y que es profundamente creativa de los movimientos sociales, también se pueden recuperar del Atlas. Bueno, de los grupos movilizados, los principales grupos son vecinos y comunidades locales, organizaciones de justicia ambiental y comunidades indígenas o comunidades tradicionales, ¿no? Sin embargo, estas cifras no son excluyentes, es decir, en cada conflicto se moviliza más de un tipo de población, ¿no? O de actor. Esto nos habla también de cómo se van construyendo y se van tejiendo estas alianzas entre diferentes sectores de la sociedad para luchar por una determinada demanda de justicia ambiental. Bueno, solamente voy a saltar hasta esta, que me parece una muy grave indicador, ¿no? Que son los hechos de violencia que van acompañados a la dinámica en la movilización socioambiental. En 61 casos de los que tenemos registrados hay criminalización de activistas. En 45 ha habido represión. En 38 ha habido ataques violentos y hay 28 asesinatos en los que están registrados actualmente. Obviamente sabemos que en México la situación es mucho más grave. De acuerdo con Global Witness, en el 2020 en México fueron asesinados 30 defensores ambientales y el país se ubicó en el segundo lugar de violencia contra ambientalistas, solo por debajo de Colombia. Bueno, quisiera hablar de las alternativas, pero ya se me acabó el tiempo. En la ronda de preguntas lo seguimos platicando. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida, y qué lindo también traer un poco de las contribuciones de Joan Martínez Allier, que integra el GT y que no ha podido venir a México. Le quería mucho presentar su último libro, pero por cuestiones de salud tuve que postergar. Paso la palabra ahora para Arturo Escobar. Arturo es profesor emérito de la Universidad de North Carolina, en Chapel Hill, un integrante del GT desde hace muchos tiempos, de la formulación del GT. Y Arturo nos va a hablar del surgimiento de una nueva narrativa de la vida desde las luchas sociales de Abya Yala, el sur. Muchas gracias, Arturo. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias, Felipe, Lorena, Denise, por la organización de esta sesión y por todas las sesiones del GT que son fantásticas. Me alegra compartir esta mesa con todas ustedes
Emiliano, Gabriela, Francisca, Aida. Y lo que quisiera presentar hoy es una hipótesis realmente, una hipótesis que se refiere, hablando del título de la sesión, la construcción de nuevos mundos y futuros diferentes, y el papel de las narrativas en esa construcción, que me parece que todavía no hemos estudiado suficientemente y que tenemos que hacerlo. Entonces, no me refiero a narrativas como los discursos, las representaciones, sino a cierto tipo de narrativas que podemos llamar fundantes, civilizatorias, de mitos fundantes de las sociedades, que son tan importantes y que perduran tanto, y que si hablamos de crisis civilizatoria, precisamente lo que está en juego es cómo transformar esas narrativas dominantes, y que aún no tenemos buenas respuestas al respecto. Creo que Emiliano también se va a referir a esta pregunta de las crisis o colapso civilizatorio. Tengo dos hipótesis. La primera se origina en muchos espacios de transición, una hipótesis que dice que estamos entre narrativas, que hay una transición entre narrativas civilizatorias, especialmente de una narrativa, digamos, occidental, dominante, judeocristiana, capitalista, heteropatriarcal, todos los calificativos que le podamos poner, a muchas otras narrativas que aún no conocemos muy bien, pero que están surgiendo por todo lado en medio del colapso y el derrumbamiento de esa modernidad globalizada capitalista. La segunda hipótesis es que de América Latina pudiera estar surgiendo una narrativa particularmente potente, y la voy a explicar, eso es lo que voy a explicar más que todo en los 15 minutos que tengo o 13 minutos que tengo ya, pero comenzando de todas formas con la primera hipótesis. Hay una frase de Gramsci que siempre me ha llamado la atención, seguro la mayoría de ustedes la conocen. Gramsci dice que la crisis consiste precisamente en que lo que está muriendo, en que lo viejo está muriendo y lo nuevo aún no puede nacer. En el interregnum aparecen una gran cantidad de síntomas mórbidos como cambio climático, como la guerra en Ucrania, como tanto tipo de síntomas mórbidos que vemos en la nueva ola derecha, la derechización del mundo. Pero entonces nos queda la pregunta desde Gramsci de esos síntomas mórbidos, si no pueden también dar lugar a construcciones, o están dando lugar a construcciones civilizatorias de narrativas muy diferentes a las dominantes y actuales. Hay otra formulación que me gusta mucho, que es de Thomas Berry. Thomas Berry es un ecólogo y teólogo norteamericano que dice literalmente: estamos entre historias, estamos entre narrativas. La narrativa dominante, la vieja narrativa, la narrativa judeocristiana de Occidente moderno, científica, basada en la racionalidad del individuo, etcétera, ya no funciona, no es buena para la Tierra, se ha convertido en una cosmología disfuncional, pero aún no hemos aprendido la nueva narrativa. Entonces, ¿cuáles son las nuevas narrativas que están surgiendo? Están surgiendo por todo el mundo. Algunas son muy pequeñas, algunas son ya más elaboradas, surgen de la China, de Europa, de América Latina. Quiero enfocarme en la que surge de América Latina porque me parece que es particularmente potente en el concierto internacional. Una última cosa de la vieja historia, de cómo caracterizamos la vieja historia. Y la vieja historia, en términos, digamos, teóricos, en el argot, digamos, de colonial latinoamericano, la conceptualizamos como el sistema mundo heteropatriarcal, moderno, colonial, racista, etcétera. Y eso dice todo, pero al mismo tiempo nos queda mucho todavía contenido por darle a eso, sobre todo por darle contenido a las narrativas que no son eso. Entonces, ¿cuáles son las narrativas que no son eso? Sylvia Wynter, una gran filósofa jamaiquina, me parece que tiene unas expresiones más contundentes de qué es la narrativa que domina. Ella la llama un modelo monohumanista del humano, que estamos atrapados, dice Silvia, en un modelo monohumanista del humano, una sola forma de concebir el humano como secular, liberal, racional, occidental, burgués, competitivo, etcétera, que tiene un origen desde el Renacimiento y posiblemente desde antes, pero que de todas formas se ha convertido en la forma de pensar el humano y de ser humano más naturalizada que existe hoy en día, y que todos los humanos y todos los grupos sociales, unos obviamente más que otros, nosotros los pinches masculinos, blancomestizos, pues estamos más metidos en esa narrativa antropocéntrica del hombre, mucho más que los
colectivos y colectivas indígenas y feministas, por ejemplo, pero que tenemos que movernos dentro de esa narrativa para salir a otras formas del humano y a otras narrativas. Entonces, en síntesis, ¿cuál es la narrativa que surge de América Latina? Y esto es mi interpretación, pero no son conceptos míos, son conceptos de todas y todos ustedes, de las personas de esta mesa, de Aida, que habló de los movimientos, de donde vienen estas narrativas. Son narrativas que surgen desde abajo, son narrativas que surgen en la interfaz entre movimientos sociales, procesos colectivos por un lado, y por el otro lado, la intelectualidad crítica, la academia crítica. Es una interfaz particularmente rica en América Latina con respecto a otras partes del mundo. Es una narrativa que va surgiendo en términos a 6 conceptos, y los voy a resumir, los voy a enunciar primero. Los conceptos son territorialidad, comunalidad, autonomía, reexistencia, pluriverso y transiciones al buen vivir y al posextractivismo, y la última es la reintegración con la madre, no, la última es la política en femenino, que en cierta forma aglutina y organiza los otros conceptos, los 5 conceptos principales. Entonces, voy a decir una cosa muy, muy breve sobre cada de una de estas narrativas, en el poco tiempo que me queda, comenzando con la territorialidad. Creo que todas y todos oímos hablar con los casos que tratamos de la defensa del territorio, el territorio como un espacio de vida, pero resalto especialmente las expresiones de muchos activistas de la inseparabilidad entre el territorio y los humanos, entre el cuerpo, territorio, también una contribución de los feminismos indígenas, afrodescendientes y de feminismos como los de la querida amiga Verónica Gago también. Esta mañana Antonio Ortega hablaba de la colonialidad de los cuerpos, saberes, territorios, de que también tenemos que tener el saber allí en ese entramado que define la territorialidad, que es un concepto que viene de la biocultura, de la síntesis biocultural también. Entonces, que nos hablan también algunas investigadoras y activistas de las geografías no liberales y no patriarcales. Entonces, territorialidad encarna una forma diferente de concebir el lugar, el espacio, el paisaje y la lucha. Segundo concepto, la comunalidad, un neologismo acuñado en Oaxaca por intelectuales indígenas en los 70s y muy elaborado desde el continente, especialmente en Chiapas, Oaxaca y Puebla, grandes grupos desarrollando este concepto que nos habla de que realmente es una teoría de la interdependencia radical entre todo lo que existe, porque la comunalidad también involucra lo no humano, no solamente lo humano, sino lo no humano. Nos habla de la condición comunal de ser y de existir, nos habla de ser nosótricamente, de nosotrear, que me parece una palabra hermosísima, cómo nos nosotreamos en vez de cómo nos individualizamos, como la narrativa dominante de la modernidad, que es individualizante, y nos habla de horizontes comunitarios populares para la lucha política. Tercera, autonomía, grandes contribuciones de México, del zapatismo, de Oaxaca, del suroccidente colombiano, de muchas partes de América Latina que hablamos de autonomía, la autonomía como una forma de entender la política basada en la suficiencia, la autodeterminación, la convivialidad, la mutualidad, todo eso que es tan importante para recuperar de nuevo la capacidad para construir nuestras vidas y nuestros mundos, porque las hemos ido perdiendo en relación con los expertos, con el Estado, con las corporaciones, de que ya no hacemos las vidas, ya no construimos nuestras vidas, sino que las hacen por nosotros todos los aparatos de la modernidad. Entonces a eso se refiere la autonomía, que toda comunidad debe practicar el diseño de sí misma. La reexistencia, un concepto fuerte de Colombia y del Ecuador en particular, del contexto de los Andes, que nos habla de una perspectiva de praxis decolonial que va más allá de la resistencia para construir formas viables de vivir, muy inspiradas en el cimarronaje histórico de los pueblos esclavizados que no solamente resistían, sino que construyeron vidas viables, hermosas, potentes, como en el Pacífico colombiano, por ejemplo. Entonces, la reexistencia también como una resiliencia que podemos llamar ontológica, porque la resiliencia no solamente ecológica, es ontoepistémica, lo que tiene que ser resiliente es todo un mundo, una construcción y una práctica de hacer mundo particular. El quinto concepto es pluriverso y transiciones al posextractivismo y al buen vivir. Ya Aida nos mencionaba un poco de
qué significa el extractivismo y qué puede significar también el post-extractivismo, que el intento en las perspectivas de la transición no es tanto transformar el mundo que tenemos y tomar el Estado, sino también construir nuevos mundos, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Como sabiamente nos dicen las y los compañeros zapatistas. Y finalmente, política en femenino. Y política en femenino es el término, decía yo, término que me fascina, un término muy potente, inicialmente propuesto por Raquel Gutiérrez Aguilar, pero que me parece que todos los feminismos latinoamericanos incorporan desde su práctica también, que nos habla de una política centrada en la producción y reproducción de la vida, en la autonomía sobre esos procesos, centrada en el cuidado de la vida, con una visión despatriarcalizante del cuidado, obviamente, y también de una transición del proyecto histórico de las cosas, del proyecto histórico de los vínculos, como lo recordaría nuestra gran amiga Rita Segato. Entonces, para concluir, 4 minutitos. Este entramado de concepto, que digo es una hipótesis, podría estar encarnando una nueva narrativa de la vida, una narrativa de la vida muy diferente a la narrativa dominante, liberal, secular, capitalista, individualista, racional, de esa visión del hombre o del humano bioeconómica, de la competencia, de la supervivencia del más vivo o del más fuerte, y que nos dice entonces esa narrativa que somos personas, entes que vivimos en territorio, que nos construimos en comunidad, que luchamos por autonomía para defender esos mundos locales y basados en el lugar, que nos orientamos hoy en día hacia el proyecto histórico, político, a una misión histórica de las transiciones civilizatorias, hacia el pluriverso de formas de existir, hacia el mundo donde quepan muchos mundos, y que lo hacemos con un sentido fundamental del cuidado de la vida, de que el propósito de la política debe ser entonces el cuidado y la sanación de la red de interrelaciones que constituyen la vida, en todos los lugares, en los cuerpos, en los paisajes, y que esa narrativa entonces es una narrativa a la cual podemos apostarle, a la cual podemos siempre todas y todos estar reforzando, refinando, reconstituyendo a lo largo de nuestra práctica política, nuestra práctica, digamos, intelectual, académica, si es el caso, por la defensa de nuevos territorios de vida. Finalmente, unas anotaciones muy breves sobre este entramado, ¿de dónde surgen? Surge de muchísimos sitios y espacios en América Latina y el Caribe. No voy a mencionar ni autoras, ni autores, ni sitios en particular, porque sería un poco dejar de lado toda la riqueza de los demás sitios donde surgen, pero ya he mencionado algunos. Surge también a partir de metodologías o métodos de investigación, cuando la investigación es relevante para este entramado, que son muy diferentes a los de las ciencias sociales convencionales. Son métodos que se han venido elaborando en el continente, que pasan bajo los conceptos o los rubros de sentir, pensar, corazonar, investigación, acción colaborativa, investigaciones militantes, investigaciones colectivas, colaborar, etcétera, etcétera. O sea, hay toda unas epistemologías nuevas que muchas surgieron de los grupos de trabajo también del GT, pero especialmente de los colectivos mismos. Tenemos que tener en cuenta que estas narrativas, este entramado de la vida, entramado conceptual que surge, tiene o está surgiendo en condiciones de ocupación, de una continua ocupación ontológica y material de los territorios. Es una forma particular de ser y de vivir que ocupa otras formas particulares de ser y vivir y de construir el mundo. Esa ocupación que podemos llamar la ocupación ontológica, por lo tanto, de ese hombre universal, secular, liberal, racional, que se nos ha metido por todos los poros y que entonces tenemos que empezar a sacárnoslo de encima y empezar a reconectarnos, recomunalizarnos. Y esto me lleva al último punto que me salté, pero lo voy a decir ahora y con esto realmente termino, que ese entramado de conceptos podemos pensar que en cierta forma se traduce en la práctica misma de los colectivos, en una serie de estrategias. No sé si esto es mal de académico de andar clasificando cosas, porque pues es una práctica bastante cartesiana de todas formas, pero bueno, me voy a atrever por última vez a clasificarlas, a decir que hay por lo menos para mí tiene sentido la lectura de decir que bueno, podemos pensar en términos de 6 estrategias.
la recomunalización de la vida social, estas son estrategias o ejes para las transiciones, la recomunalización de la vida social, la relocalización de muchas actividades productivas, los alimentos obviamente, y hay gran cantidad de movimientos relocalizando la producción de alimentos desde las semillas, desde la agroecología, el fortalecimiento de las autonomías locales como contraparte a la recomunalización y relocalización, la simultánea despatriarcalización, desracialización y descolonización de las sociedades, que todos los feminismos latinoamericanos enfatizan. El quinto es la reintegración con la madre tierra, aún en las ciudades, proponernos qué significa reintegrar la ciudad con la tierra. Y el sexto es el fortalecimiento, la promoción de redes y formas de convergencia entre redes de alternativas transformadoras en todo el continente y en todo el mundo. Bueno, entonces termino diciendo que esta nueva narrativa me parece a mí que realmente cuestiona, interrumpe ese proyecto de lo humano, de la modernidad, digamos, dominante, interrumpe esa forma de ser hombre que nos han de nuevo metido por todos lados y nos aboca a repensar lo humano, a considerar aún la posibilidad de declararnos exhumanos. Esto viene de Ailton Krenak, un gran intelectual indígena brasilero, que me parece una propuesta bastante provocadora. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Arturo mañana participa de un diálogo magistral con Vandana Shiva, Enrique Leff y Leonardo Boff. Ailton Krenak participa jueves de un otro diálogo magistral, ¿no? Un momento muy especial acá en México. Paso la palabra ahora para Emiliano Terán Mantovani. Emiliano es del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y el título de su ponencia es La defensa de la vida ante el colapso civilizatorio, sentidos de imaginación en la ecología política. Gracias. Bueno, primero que todo saludarlos a todas. Es un gusto compartir con ustedes y con todo el público. Muy feliz de este reencuentro, después de también mucho tiempo en la distancia. Y bueno, paso directamente por el tiempo le comparto una presentación que he elaborado, precisamente como lo decía Felipe, sobre los sentidos e imaginación en la ecología política ante el colapso civilizatorio. Es una presentación que he preparado, construida fundamentalmente a raíz de una serie de preguntas que sé que me hago y nos hacemos todos en el contexto de este momento de crisis civilizatoria. Algunas son ideas preliminares y espero que les puedan resonar. Seguramente hay en la actualidad una sensación generalizada de que nos encontramos en medio de una crisis de grandes dimensiones. Se trata de una sensación social de deterioro y de decadencia. Se trata de una sensación social de deterioro y de decadencia más intensa si la comparamos incluso con el anterior contexto de crisis global 2008-2009. En conexión con esto nos encontramos hoy ante un enorme malestar global, un malestar epocal, pero me parece que se trata de un malestar que va más allá de los sufrimientos vinculados a la precariedad económica. No tiene solo que ver con el malestar de la globalización que señalaba Stiglitz, sino que creo que es un malestar mucho más profundo, histórico, orgánico, en cierta forma existencial. Este malestar ruge por el vacío que deja el extravío del futuro, sobre todo en los jóvenes, por la degradación del valor de la vida en las sociedades actuales, algo que se intensificó en la pandemia y que a mi juicio también aviva paradójicamente una pulsión de reexistir, un agonismo vital, y por la caducidad que se expande sobre la política tradicional, que en diversos grados se viene expresando a través de un gran descrédito de los sistemas de partidos y liderazgos políticos. Pero ese malestar también está determinado por un desgarramiento que se está produciendo en los entramados ecológicos que nos constituyen, un desarraigo o una alienación extrema respecto a nuestra casa común,
una especie de profundo vacío que se produce en nuestras representaciones de la vida en la Tierra. En estas dimensiones del descontento también hay un malestar ambiental, algo que algunos desde la filosofía ambiental hablan de la solastalgia, o desde la psicología se refieren a la ecoansiedad o a los trastornos psicoterráticos, tratando de dar cuenta de estos procesos. Pero en realidad hay aspectos inconmensurables de este ecomalestar. Precisamente por la condición convulsa, inestable, confusa y caótica de este tiempo que vivimos, nos encontramos también ante un escenario abierto, en el que todo, absolutamente todo, está hoy en disputa, incluyendo los propios sentidos que le otorgamos a esta crisis y la posibilidad de desplegar nuevas culturas y sociedades que estén en armonía con el conjunto de la vida en la Tierra. La ecología política tiene aportes fundamentales en esta disputa de sentidos, precisamente por los esfuerzos teóricos, epistémicos y políticos para reinterpretarnos como parte de la comunidad Tierra, para restituir y rearticular eso que ha sido desgarrado en nuestra relación ecosistémica fundante, para imaginarnos desde la reproducción de la vida, desde los saberes de la Tierra, desde las diferentes ecosofías. Pero a mi juicio, requerimos la habilidad para saber combinar de manera acertada nuestro horizonte deseante, nuestras propias ecoutopías y poéticas del mañana, con un gran sentido del tiempo histórico que vivimos, un tiempo en el que todo va a cambiar. Difícilmente podamos prescindir de alguno de estos dos elementos. Cabe entonces la pregunta sobre de qué tipo de crisis estamos hablando. Y aquí le comparto dos ideas. La primera, exactamente trata de responder a esta pregunta de qué crisis estamos hablando. Presenciamos la ocurrencia de eventos extremos, como los eventos climáticos del verano del año pasado, los incendios en la Amazonía o las recientes olas de calor en India y Pakistán. La propia pandemia global de la COVID-19 la podríamos incluir en este proceso, entre otras más. Cuestiones que nos señalan el cruce de umbrales sistémicos, es decir, la entrada hacia otros mundos desconocidos. Fijémonos, por ejemplo, en el tremendo significado que tiene el hecho de que ya hayamos cruzado el umbral de aumento de 1,5 grados de la temperatura del planeta, algo que es actual, ¿no? No es un elemento futuro. Y es un hecho de enorme trascendencia, muy determinante. Por ejemplo, en un país en el que el debate sobre el cambio climático ha tenido tan poca relevancia social y política como en Venezuela, muchísima gente en el país se sorprende al enterarse de que ya en el semiárido larense hay desplazados climáticos internos, comunidades campesinas que se fueron de sus territorios ante la desaparición de sus fuentes de agua. Esto mientras vemos cómo se están desapareciendo los glaciares de la Sierra Nevada de Mérida en los Andes venezolanos. Esto en tiempo presente. Como ya lo saben, la guerra de Ucrania poco está ayudando a revertir estas tendencias globales. Como un dato, preocupa las proyecciones sobre una potencial gran crisis alimentaria que podría hacer escalar el número de hambrientos a 1.6 mil millones de personas, casi el doble de esa cifra que escuchábamos a principios del siglo XXI de 900 millones de personas que no pueden cubrir su alimentación completa. No quiero hacer una larga enumeración de las múltiples dimensiones de esta crisis global, pero sí hay una primera idea que quisiera plantear sobre esto. El cruce de umbrales ecosistémicos, energéticos, epidemiológicos, alimentarios, etc., en realidad nos evidencia la potencial cuestión de si ya estamos dentro del colapso civilizatorio y sistémico, de si ya estamos al interior de ese tan largamente problematizado futuro de la civilización, e incluso de cómo la propia noción de futuro nos va quedando en cierta forma extraviada, bloqueada o fragmentada. Si el colapso civilizatorio y sistémico es un hecho, esto lo cambia todo, absolutamente todo. Es probablemente el momento geohistórico que nos tocará vivir como especie y como comunidad planetaria. El debate sobre el colapso es evidentemente espinoso, complejo, en el cual tenemos que conjugar nuestros horizontes deseantes y nuestras eco-utopías con las dimensiones estremecedoras, insoslayables y difíciles de asir de la entrada a un nuevo mundo desconocido y quizás más hostil. Pero no parece sensato pretender una normalidad que sencillamente no regresará. Algunas de las preguntas que quizás entonces puedan hacerse son:
¿cómo hablamos de este colapso desde un horizonte de reafirmación, celebración y defensa de la vida? Y no menos importante, ¿cómo estamos entendiendo el colapso? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿Y qué podríamos generar dentro de él? Una segunda idea que quisiera proponerles sobre la crisis es precisamente cómo la estamos entendiendo y sobre la noción que ya Arturo mencionaba de crisis civilizatoria. Antes que solo una crisis parcial o coyuntural, nos encontramos ante la crisis de todo un orden geohistórico, un modo civilizador dominante de ser y estar en la Tierra. A mi juicio, esta crisis no debe ser remitida únicamente a la expansión de la civilización eurocéntrica occidental y la historia del desarrollo del sistema mundo capitalista. Creo que también debe ser entendida desde una perspectiva de más largo plazo, vinculada a la propia configuración histórica de lo civilizatorio, en la cual surgen las sociedades de castas y clases, el Estado y las lógicas imperiales, el patriarcado, las economías de excedentes y los nuevos metabolismos sociales históricos, que son bastante viejos, la génesis de concepciones de dominación de la naturaleza, todos los cuales son elementos que preceden al capitalismo. Me parece crucial buscar las raíces de esta crisis mucho más atrás, en un proceso quizás ubicable entre los últimos 7.000 y 5.000 años, que es en realidad un corto periodo de la larga historia del Homo sapiens. Todo lo cual sirve para evidenciar que estos elementos de la formación civilizatoria, es decir, estoy hablando más allá de la civilización eurocéntrica occidental, no son rasgos naturales, a pesar de que gran parte de toda la filosofía se ha construido sobre estos planteamientos, ni son ontológicos de la condición humana, y que una transformación histórica también pasa por un cuestionamiento de los mismos y otros códigos para pensar el rol del humano en la Tierra. El penúltimo punto, hilando todo lo que he dicho, es precisamente que es pensar los sentidos y, digamos, el contexto histórico de la ecología política ante el colapso civilizatorio. Ante la entrada de este nuevo mundo convulso, pareciera claro que estamos ante unas nuevas dimensiones de la ecología política. Se trataría, por tanto, de otra ecología y, por tanto, de otra política. Una ecología propiamente determinada por la perturbación, por la convulsión y la turbulencia y por factores de caotización. Una naturaleza en cierta forma inacible, difícil de representar tal y como la habíamos hecho hasta ahora. Seguramente entra la pregunta de qué es la naturaleza en un contexto de un colapso civilizatorio. Y esta ecología, esta que estoy mencionándoles, no admite la misma política. Le cambia todo el escenario, la materialidad de la que se alimenta, sus geografías y por tanto sus dinámicas, sus códigos dominantes, su horizonte histórico, sus tiempos, su teleología y sus imaginarios fundamentales. Todo de lo cual conocemos la política, sobre todo la política moderna occidental. Ya no podemos, por tanto, pensar la política fuera de este cambio planetario, fuera de este cambio geológico que representa el antropoceno. A pesar de esto, nos sigue atropellando el extractivismo, las lógicas de despojo y el expolio y la centralidad del capital. Pero también aparecen algunas alternativas, las coloco entre comillas, y falsas soluciones que necesitamos problematizar. Nos ronda una nueva ola que se anuncia como revolución industrial verde, una nueva economía verde, inversiones climáticas, agricultura inteligente, etcétera, etcétera, en el marco de los grandes programas de recuperación económica y los paquetes millonarios de reactivación fiscal propuestos por numerosos países ante la crisis o la coronacrisis. Estos están representando políticas e inversiones nunca antes vistas en la historia del capitalismo. De ninguna manera cuestionan la devastadora lógica del crecimiento económico, mientras que van captando parte de los malestares sociales ante la crisis ambiental. Sabemos que ese es un ámbito clave de la disputa. Pero también me parece fundamental, como segundo elemento de alternativas problematizables, continuar un debate y diálogo sobre el rol histórico de los progresismos y las izquierdas en estas crisis y en el desarrollo de mecanismos de intensificación del extractivismo y la colonialidad sobre la vida. No se trata de proponer debates en blanco y negro, pero sí de hacernos preguntas y cuestionamientos fundamentales sobre prácticas y narrativas políticas y el rumbo de las sociedades y comunidades de vida que queremos. En esta nueva realidad planetaria que emerge, no parece que servirán viejos paradigmas ni serán útiles instrumentos caducos,
se me hace inevitable preguntarnos nuevamente qué es y qué significa la izquierda hoy en este contexto de fracasos, colapsos y hartazgos, cuál es su nivel de diálogo con esta cambiante realidad, cuál es su rol ante la emergencia de nuevas y múltiples subjetividades políticas y si sus formatos fundamentales y dominantes pueden responder a este cambio de mundo. ¿Qué alcances puede tener la fe en el surgimiento de un nuevo ciclo progresista para América Latina, a la luz de las experiencias pasadas y los tiempos que nos tocan enfrentar? Como última parte, sentidos e imaginación en la ecología política. Ante este escenario, me pregunto, ¿podemos soñar en el antropoceno? Mi respuesta es sí. Si las utopías han cumplido una función en la existencia del ser humano, han sido precisamente la de canalizar el deseo de vivir, las pulsiones vitales, dotar de ilusión, de estética y poética a la construcción del tiempo. Solo que ahora ya no se trata de revivir las utopías de la modernidad. El tiempo, decíamos, está cambiando radicalmente, se fragmenta, se encoge, se extravían los futuros, los horizontes teleológicos. La palabra esperanza proviene del latín esperar, esperar algo que está por venir. Palabra de raíces teológicas, que posteriormente terminaría empalmada con la construcción de la imagen de la sociedad futura de la modernidad. ¿Es posible hoy la espera? En cambio, reivindico más un principio de imaginación, quizá lo estoy contrastando con la idea de principio de esperanza de Ernest Bloch, como un intento por esquivar esa espera, por salir de ese no lugar de la espera, para en cambio construir una estética y una poética del lugar, nuevos relatos y sentidos que surgen de la emanación de la vida, simbólica y concreta, de la expresión productiva del deseo en el tiempo del estar y en el tiempo situado. Las disputas ante las que nos encontramos no están solo en los territorios, la economía, las instituciones políticas o los sistemas de conocimiento. La disputa también está y estará en la capacidad de imaginar. A mi juicio, la ecología política nutre este principio de imaginación a partir de los múltiples puentes que tiende hacia otras ecosofías, otros saberes de la Tierra, aportando claves para pensar otros mundos, para desplegar otros códigos y centros que se desenvuelven en torno a la defensa, el cuidado y la reproducción de la vida, para configurar las otras políticas que requerimos para enfrentar los nuevos y convulsos escenarios. Las respuestas dominantes a la pandemia, en las cuales además se imploraba una mayor presencia de los científicos en la vida planetaria, nos mostró, en cambio, nos mostró precisamente la desestimación del conjunto de otros entendimientos y cosmovisiones de esta crisis. Cosmovisiones estas que en realidad nos señalan que hay mucho más allá del hecho epidemiológico, que quizás el pathos es planetario, del propio cuerpo tierra, de la Gaia, utilizando el término de James Lovelock. Pueblos indígenas de la Amazonía venezolana como los Joti entienden la enfermedad como la ruptura de la relación armónica entre las personas, su entorno ambiental y el cosmos. La salud, por tanto, se expresa como una comunidad cósmica, que por cierto incluye elementos espirituales, emocionales, perceptuales y energéticos. En este sentido, y viendo los aportes teóricos de la ecología política, también habría que reconocer que no bastará la deconstrucción teórica de las epistemologías de la muerte. La transformación metabólica planetaria que requerimos nos demanda rearticularnos y recuperar otras dimensiones del ser, más allá del ámbito racional. Necesitamos descolonizar el cuerpo, repotenciar los ámbitos perceptivos, intuitivos y de la tierra. Se trata de recuperar lo que podríamos llamar una ecología del ser. La ecología política propicia este enriquecimiento, este abrazo a la diversidad y esta ampliación de horizontes de vida. Cierro diciendo que ante el caos, el principio de orden está en la comunidad, en el territorio, en lo que podríamos llamar la biopolítica de la cotidianidad. En este tiempo tan sombrío, me parece que la ecología política suma a las pulsiones de reexistencia que desafían las actuales culturas de la muerte y abona a la reafirmación, celebración y defensa de la vida que hoy tanto necesitamos. Gracias. Muchísimas gracias, Emiliano, y también a ti ahí, de Arturo, por cuidar del tiempo y impresionante diálogo también de la construcción de las ideas. Paso la palabra ahora para Francisca Fernández Droguet. Pancha es del Movimiento por el Agua y los Territorios, la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática,
y de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Chile. El título de su ponencia es El extractivismo y patriarcado, economías y territorios masculinizados desde la megaminería y el agronegocio en Chile, hacia la construcción de un feminismo territorial como crítica estructural. Muchas gracias por venir. Muchas gracias con la presentación. Un saludo a todas, a todos, a todes. Muy emocionada de estar acá compartiendo con ustedes, pero también compartiendo con el GT, y ahí vamos a ver además esta maravilla del entramado o los hilos que nos van vinculando uno a uno. Es increíble cómo vamos hablando de narrativas que se van conectando. Quería partir con una fotografía de este fin de semana en Mendoza. Tuvimos un encuentro feministas campesinas populares e indígenas, una instancia que fue muy potente para nosotras de Chile y Argentina, que es justamente esta invitación, el pensar que ya habitamos esos otros mundos posibles. Quizás es lo más potente de ir pensando, obviamente con una serie de dificultades. Y en este marco, en estos hilos rojos de la memoria, hemos llamado, es partir de la cartografía del horror, del saqueo y del despojo, como el atlas que se contaba, pero para pasar también a esa cartografía de esos otros mundos posibles, que podríamos llamar de la esperanza o de las otras construcciones, y donde además quisiera también invitar a pensar algunas frases que nos problematizan todas estas problemáticas. En Chile, además de haber vivido la revuelta de manera tan potente, luego la pandemia, fuimos instalando una frase: la normalidad era el problema. La normalidad neoliberal, esa normalidad capitalista, esa normalidad competitiva, esa normalidad desde el ecocidio. La normalidad es el problema. Queremos salir de esa normalidad que el heteropatriarcado, bueno, como mismo se ha ido narrando desde este lugar. Pero además con una gran dificultad, y esto es una frase que leí en un muro que lo encontré espectacular. Es más fácil pensar el fin del mundo que pensar el fin del capitalismo. O sea, lo que hoy estamos disputando es una visión de mundo, de salir de la fatalidad del capitalismo. Por eso hablamos de estas cartografías que son tan importantes. Pero para cartografiar estos elementos, obviamente tenemos que hacer un ejercicio. Y por eso le invitaba a este encuentro, donde en el fondo hicimos un llamado a descolonizar tanto la naturaleza como a descolonizar esos feminismos hegemónicos. Y desde ahí partimos estas narrativas. Así. Entonces, para ello, una de las cosas importantes que hemos ido construyendo con varias compañeras, esta idea de extractivismo y patriarcado. El extractivismo, en tanto esta extracción intensiva y limitada de los bienes comunes naturales para los mercados internacionales, esta visión más clásica, obviamente está absolutamente emparentada con el patriarcado, porque la forma colonial de explotar la naturaleza ha sido la misma forma colonial en que se han explotado los cuerpos de las mujeres, las niñas y las disidencias. Entonces podemos decir que la política del saqueo, la política del despojo, de hecho decimos, no solo hay territorios que son sacrificables, hay cuerpos que son sacrificables, hay pueblos que son sacrificables. Esa es la lógica del saqueo. Entonces, vemos que la apropiación colonial o lo que hemos llamado acumulación por despojo ha pasado históricamente por nuestras corporalidades. De hecho, algunas veces hemos hecho este ejercicio de ver los primeros grabados en el siglo XVI de América. América como una mujer entregando oro, como una mujer entregando metales, y donde hay una analogía horrorosa de la política de muerte hacia el territorio, un ecocidio, también con una violación hacia el cuerpo, territorio de América. Entonces, hemos tenido ese signo fuertemente marcado. Pero además de esta relación en que la colonialidad de la naturaleza ha operado de la misma forma hacia nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, también hay una masculinización del territorio. Y ahí hicimos un ejercicio con estos dos elementos, el agronegocio y la megaminería. Yo viví muchos años en el norte de Chile, donde hay una ciudad emblemática, Calama, donde la masculinización del territorio tomada por la minería hace que sea una ciudad muy peligrosa para las mujeres. El habitar, el caminar, donde el pasar bien está asociado a alcohol con, le llaman cervezas con piernas largas. O sea, podemos decir que el espacio público, la cotidianidad con este marcaje de masculinización. Pero también en esta relación
es que hay una estructura laboral masculina, que, ojo, muchas veces además entra en contradicción. Hace unos años atrás, por ejemplo, estuvimos acompañando una corte de ruta en una comunidad que se llama Caimanes, donde está una de las tranques más grandes de América Latina, el Mauro, de Minera Los Pelambres, Luxic, y lo potente que nos contaban, el 90% eran mujeres, pero además nos decían que los esposos, hijos, hermanos, trabajaban para la Minera Los Pelambres, mientras ellas estaban en resistencia. Entonces también veíamos en esta masculinización de la estructura laboral, por una parte una precarización de la vida de las mujeres, una precarización del territorio en general, pero además fuertes quiebres en esta presencia masculina en este trabajo. Además, con lo que hemos trabajado históricamente, de romper este mito de que esta economía de enclave trae más trabajo, sino todo lo contrario, trae precarización y trae violencia estructural. Pero por otra parte, también hemos querido ser muy clara con una alianza entre varones. Hay muchos conflictos socioambientales que finalmente los varones de los movimientos sociales terminan negociando con el empresariado, con el Estado, con el gobierno local, y nuevamente las mujeres dejadas de lado. Un caso emblemático en Chiloé, una zona insular en Chile, una lucha profunda contra la salmonera. Hubo el Mayo Chilote maravilloso, fuertemente movilizado, pero finalmente quienes terminan negociando la bajada de la movilización fueron los hombres, los varones vinculados a estos espacios. Obviamente, cuando hablamos de esto, entendemos que hay otras masculinidades que nos hemos ido construyendo también, pero hablamos de esta masculinidad hegemónica que muchas veces en la propia resolución de conflictos nuevamente tiende a trabajar en esto. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el disciplinamiento y el control del cuerpo de las mujeres opera de la misma forma que el disciplinamiento y el control del territorio, a través de violencia y militarización. Es bien complejo, bueno, ahí yo quisiera hacer alguna analogía. Hace tiempo que hemos ido trabajando, compañeras, con la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que tiene un emblema bastante conocido en Chile, que el machismo mata. Nosotras también hemos ido construyendo la idea de el extractivismo mata también, pero además empezamos a caminar juntas de visibilizar la violencia extractivista, algo que desde el feminismo más clásico no se hacía y que hoy hemos logrado en, por ejemplo, encuentros sobre violencia hacia la mujer y las niñas, tener mesas sobre agronegocio, tener mesas sobre megaminería, entendiendo que eso también es violencia. Y ahí vimos que escúchenme bien, una zona roja por excelencia en Chile de lesbofeminicidio, o sea, de asesinatos de lesbianas, es al mismo tiempo una zona por excelencia del agronegocio. Y hay un caso emblemático, el asesinato de Nicole Saavedra, que además, imagínense lo emblemático, su cuerpo aparece en el embalse Los Aromos, y además ella con su madre, ¿a qué se dedicaba? A ser temporera. Ahí podemos ver qué cuerpo más desechable para el heteropatriarcado que un cuerpo no deseante de lo masculino, que una mujer lesbiana, que una camiona, como le llaman allá. Entonces vamos viendo justamente esta violencia en esta lógica de cuerpos sexuados y racializados, sobre todo con esta lógica de la militarización. Y ahí quisiera obviamente traerles acá a nuestras compañeras que han sufrido estas distintas violencias. Macarena Valdés Muñoz fue asesinada en agosto del 2016 por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica de Paso, torres de alta tensión de una empresa austríaca, RP Global, hoy RP Arroyo, hoy ya no sabemos qué nombre, ya sabemos que las transnacionales, otra estrategia que tienen, que cambian a cada rato las nominaciones. Ella aparece suicidada y luego de una serie de peritajes que pedimos, tanto su comunidad mapuche como la familia y movimientos socioambientales, se corroboró que a ella la habían colgado luego de ser asesinada. Entonces ahí vemos, y hemos querido levantar la consigna de feminicidio empresarial. Las empresas nos matan por ser mujeres, a Macarena por ser mapuche. Por otra parte, hay dibujos y fotografías de Emilia Bau, asesinada en el mismo territorio Panguipulli, territorio mapuche, en un proceso, además, es una historia muy potente que a mí, siempre que la hablo, me emociona profundamente. Ella, chica trans, se va a vivir a una comunidad mapuche en Panguipulli, chica trans, chica vegana, imagínense lo que es una comunidad mapuche, encontrándose también con este lugar de otras disidencias. Y justamente el lago Panguipulli, hay un lago que se llama Riñihue, está fuertemente cercado por empresas privadas de turismo, y ellos van
a defender a una familia que un grupo armado de guardias estaban tratando de sacar por el acceso a la playa, al lago, y le disparan a la cabeza y mueren. Y además siempre cuento esto muy bello, en el Ugún es como el rito funerario del pueblo mapuche. La comunidad decidió no comer carne por recordar la memoria del veganismo que ella hace. Entonces acá vemos un transfeminicidio empresarial. Y también quise traer acá a Nicole Saavedra, que, ojo, muchas veces podríamos no necesariamente hacer el vínculo entre extractivismo y patriarcado, pero en esta relación profunda sí lo es. Les contamos, dentro del Movimiento por el Agua y los Territorios, hace unos 6 meses fue asesinada una compañera de nuestro movimiento, Javiera Rojas, en Calama, muerte de un feminicidio. Pero la misma lógica de Calama hace que para nosotras ese feminicidio se enmarca y se entroncan estas relaciones patriarcales extractivistas con la megaminería. Entonces, ¿qué es lo que hemos ido construyendo? Y aquí hemos llamado así, los feminismos, vamos a ver, los feminismos con los pies en la tierra. Hemos ido tomando distintos referentes en estas construcciones, feminismos decolonial. Nos gusta el concepto de feminismo con los pies en la tierra porque justamente es eso. Y además, bueno, ahí contarles, no necesariamente siendo feministas. Por ejemplo, una de nuestras grandes referentes son las compañeras zapatistas con la ley revolucionaria de las mujeres, un año antes del 94, que fueron posibles, que nos hacen posible pensar esos otros lugares de despatriarcalización. Pero está lo descolonial, el feminismo chicano, el comunitario tanto en Bolivia como Guatemala, que además lo personal me abre ciertas posibilidades de pensar otra forma de construir feminismo, el feminismo territorial que hemos ido construyendo, el antiextractivista, campesino y popular, plurinacional. También hemos construido la categoría de feminismo en los pueblos con algunas compañeras de Movimiento del Agua, y otra categoría que encuentro muy potente también, el mapuche feminismo. Es un colectivo mapuche llamado Ranguintuleufu, que ellas se reivindican en tanto mapuche, se piensan feministas. Y además insistiendo, y caminamos conjuntamente con otras compañeras que no se llaman feministas, pero que en nuestros procesos profundos de reflexión nos damos cuenta que las opresiones son las mismas y las posibilidades de resistencia también. Sin embargo, nosotras decidimos sí llamarnos feministas por el carácter de urgencia y además de un ecofeminismo vinculado con la búsqueda de estas trayectorias, los hilos de la memoria propios. Entonces, ¿qué hemos ido pasando? Hacia una política de los cuidados. Una cosa importante que hemos tenido que, entre comillas, también disputar dentro de los propios feminismos, es que para nosotras la ética y la política de los cuidados es, por una parte, criar, cuidar también es trabajar, es reconocer que cuidar la casa, el mal llamado trabajo doméstico es trabajo, pero también que en territorios en sacrificio, por la megaminería, el agronegocio, el molo forestal y otros elementos, la presión inmobiliaria, a nosotras se nos intensifica la política de los cuidados. Tenemos que cuidar las plantas, los animales, el agua. Piensen ustedes, más de la mitad de las comunas en Chile tienen escasez hídrica. Y tenemos compañeras en Valle de Petorca en que hay centenar de litros de agua, se abastece el aguacate, la palta, y ellas no tienen ninguna posibilidad de gestión de esas aguas. Y hemos querido visibilizar algo muy evidente. Piensen ustedes las mujeres menstruando sin posibilidad de lavarse. Es también importante incorporar esa visión de los cuerpos que están en esta zona degradada. Y además, en Chile en 1996 surgió una categoría que se llama zona de saturación por emisión de gases vinculadas a las termoeléctricas, que derivó en las zonas de sacrificio. Tenemos muchísimas. Pero también nosotros hemos querido hablar de territorios en sacrificio. ¿Por qué? Primero, no son zonas, son territorios que tienen identidad, memoria, espíritu, muerto, ecosistema. Y en sacrificio es porque mientras siga la misma matriz energética, productiva y de consumo, se cae un proyecto y luego se levanta en otro territorio. Entonces siempre decimos, nosotras celebramos la caída de proyectos extractivistas, pero sabiendo que finalmente se va a levantar en otro territorio, porque acá lo que tenemos que hacer es el cambio de esa matriz. Entonces hemos ido construyendo, bueno, y ahí ya terminando, estos feminismos de los buenos vivires, pero ahí en plural. Porque también es todo un ejercicio, cómo nos reivindicamos, por ejemplo, las mestizas disidentes cheje o mestizas champurrias. También vamos construyendo nuestros propios buenos vivires. O el vivir sabroso, que ya hemos visto, que trae toda la imagen de la poesía, del canto de África. Y la alegre rebeldía, que también tanto los zapatistas como grupos revolucionarios han ido incorporando. Entonces, ya con esto terminando, nos quedan
una lámina que me parece espectacular. Obviamente que esta alegre rebeldía o vivir sabroso o buenos vivires implican este ejercicio a la par. Ya me encuentro muy potente, si Warmi Kuti no hay Pachacuti, Warmi mujeres, sin las mujeres o sin los cuerpos feminizados, trans, no hay posibilidad de transformación. Entonces, para terminar, lo que quisiéramos acá hacer una invitación de esas ecologías políticas desde abajo, es pensarlo desde una política y ética de los cuidados, que implica el cuidado de lo cotidiano, pero implica también el cuidado como una cartografía de los cuidados, lo que incluye el cuidado de las semillas tradicionales, lo que incluye el cuidado de las aguas, lo que incluye el cuidado de la vida. Y es así que hemos ido transitando hacia una categoría, justicia restaurativa. Hoy no solo la ecología política tiene el desafío de proteger los ecosistemas, en territorios tan degradados tenemos que recuperar, recuperación territorial que están haciendo pueblos, regenerar y restaurar. Pero no solo restaurar esta tierra vida, sino también la justicia restaurativa simbólica. Y ahí termino con esa fotografía de los juicios y tribunales éticos que se han ido desarrollando en distintas partes del continente, donde justamente si no hay justicia la tenemos que ir construyendo nosotras y nosotros. Y ahora en Argentina se ha estado levantando esta plataforma de juicios ético-populares contra los ecocidas, y también tuvimos una experiencia muy enriquecedora en la Carpa de Mujeres en el marco de la Cumbre de los Pueblos, cuando logramos que la COP25 no se celebrara porque estábamos en plena revuelta. También hicimos una carpa de mujeres donde justo estaban estos casos que les mostré, menos la de la trans Emilia Baut. Entonces acá hay una apuesta, como dirían las feministas comunitarias, hasta la comunidad siempre. Ese es nuestro horizonte. Gracias. Muchísimas gracias, Pancha. Agora, a última ponência desta mesa, passo a palavra para Maria Gabriela Merlinski. Gabi é do Instituto de Investigações Gino Germani, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires, Argentina. E sua ponência tem o título de Conflitos Ambientales, Horizontes Emancipatórios e Alternativas de Mundos em América Latina. Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a todos. La verdad que es un placer escucharlos porque es como una trama, un entramado de ideas que se van juntando. Tanto es así que no sé cuánto de nuevo voy a decir yo, pero en todo caso cada uno tiene su estrategia y su estilo argumentativo. Para mí ha sido maravilloso y ha sido un descubrimiento y un reforzamiento de un posicionamiento, no solo en la investigación y en las ciencias sociales, sino respecto de la vida, ¿no? De la reproducción de la vida. Ser parte de este grupo de ecología política que ya llevó muchos años, desde la época en que coordinaba el querido Héctor Alimonda, y haber leído tantos trabajos que son trabajos pioneros, no pioneros, señeros del pensamiento social latinoamericano, ¿no? Alimonda, Arturo, Leff, Svampa y tantos otros y otras, y nosotros mismos, ¿no? Y entonces para mí la idea de pensar desde la ecología política es una forma de renovar el pensamiento, pero también renovar la acción. Y cuando decimos ecología política, estamos hablando de repensar la naturaleza en su carácter polisémico. Todo lo que han venido diciendo Aida, Emiliano, Arturo, recién Pancha, tiene que ver con un vínculo con la naturaleza que no es para nada un objeto, que no es para nada externa a nuestra vida en común, sino es algo que es profundamente atravesado por nuestros modos de hacer política y de defender la reproducción de la vida, en este contexto además de, como decía Emiliano, de colapso civilizatorio. Y pensar desde la ecología política, y muchas veces vuelvo a traer los conceptos porque no todas, no todos los que están aquí están familiarizados, es dar primacía a las fuentes de poder político, como decían los pioneros de la Tim Robbins, por ejemplo, de Paul Robbins, perdón, de la ecología, de los clásicos de la ecología política. Si necesitamos una ecología política es porque de hecho existen numerosas ecologías apolíticas. Esas del negacionismo del cambio climático, esas que dicen que tenemos que crecer a cualquier precio porque es el único destino posible de la civilización, esas que nos plantean un modo ecocida de convivir con el ambiente. Y los aportes de la ecología política además desarrollan un aporte muy valioso
también fue dicho en la mesa anterior, desde una perspectiva latinoamericana. No es lo mismo cuando decimos ecología política en general que cuando planteamos este debate latinoamericano. Era también un poco lo que plantea Arturo cuando hace esa recuperación de conceptos, porque es un pensamiento que abreva de las tradiciones de los movimientos sociales, que permanentemente estamos reformulando nuestras ideas a partir de las experiencias, de las resistencias, de los conflictos. Cuando Pancha nos habla de los feminismos territoriales, es imposible no incorporar eso en nuestra discusión. La siguiente. ¿Cómo avanza esto? Acá. Y otro elemento clave de la ecología política latinoamericana es que pensamos desde los territorios. Por algo Arturo planteó como primer concepto el territorio. Hace unos años hicimos un evento, y algunos de los que están aquí participaron en Buenos Aires, estaba también Verónica Gago, estaba Paola Volados, que está ahí sentada, que le llamamos eso, ecología política de los territorios, que es esta manera de entender la producción de conocimiento, la disputa por el conocimiento, en diálogo plural entre diversos saberes. Y eso implica siempre ir a los territorios a reponer los conocimientos que producimos. Yo llevo muchos años trabajando en una investigación colectiva que se llama Cartografías del Conflicto Ambiental, y para mí las cartografías, para nuestro colectivo, las cartografías son siempre reponer esos conocimientos a partir de lo que pasa en los territorios, ponerlos en discusión, revisarlos. Nunca los académicos tenemos la última palabra. Entonces, cuando hablamos de ecología política desde los territorios, hacemos referencia no solo, como decía Aida, a los conflictos por recursos, sino a elementos clave de la vida, vinculados a la reproducción de la vida, los alimentos, la tierra, el agua, en los que se ponen en discusión aspectos muy profundos sobre modos de vida, sobre cómo entender la vida, el buen vivir, el vivir juntos, la comunidad. Y cuando estudiamos los conflictos ambientales, que no es solo para tener resultados, sino para ser parte de esas arenas de disputas, prestamos mucha atención a las disputas en torno a los comunes, y cuando decimos comunes, de nuevo, no son solo recursos, sino que tiene que ver con sistemas de propiedad. Emiliano recién decía que quizás hay que ir más atrás de la acumulación originaria del capitalismo. Bueno, quizás ese gran momento fue el acercamiento de los comunes, porque en la historia previa al capitalismo, la reproducción de la vida, muchos de los elementos esenciales de la reproducción de la vida no eran de propiedad privada, y eso es lo que reaparece todo el tiempo en los conflictos ambientales. Y un elemento que también le damos mucha importancia es los efectos. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos entender políticamente? Eso que llamamos las productividades de los conflictos, porque no es que estamos siempre en el mismo lugar. En estas disputas por narrativas que hay en los conflictos, tomo la idea de Arturo, que ya lleva muchos siglos, pero que se ha profundizado muchísimo en el cambio de milenio, también hay aprendizajes sociales, hay construcciones de territorialidades. No en vano, en esa revuelta que hemos tenido en Chile, se han construido alianzas anti-extractivistas en espacios regionales, y eso es un gran crecimiento de las luchas. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que tenemos que cartografiar y sistematizar, porque no se trata de estudiar los conflictos como eventos transitorios en los que se hace lugar a una protesta, sino también entenderlos como elementos claves del sistema político. ¿Por qué no estarían haciendo política los que participan de los conflictos ambientales? Son actores claves, son actores muchas veces silenciados, son actores que reclaman por autonomía, otro de los elementos que planteaba Arturo, son autores que van al centro de la disputa con el sistema político, que en la mayoría de los casos reproduce y sostiene los extractivismos. La siguiente. Y hay también una reemergencia y una articulación de luchas que a mí me parece extraordinaria, me conmueve cuando la escucho a Pancha, de la confluencia de los feminismos territoriales. Yo ya diría no tanto el ecologismo de los pobres, sino los ecologismos populares, porque hay una defensa. Hay esa foto que tengo ahí. Ah, sí, correcto. Es de la gran movilización en Mendoza, cuando el gobierno, que había ganado con un porcentaje muy alto de los votos, creyó que tenía la licencia para dar de baja la ley antiminera, la ley de defensa del agua. Y se movilizó toda la provincia de Mendoza, 500.000 personas en las calles, en una provincia que no tiene mucha población, grandes marchas. Y esta es una de las fotos tomadas por Albert Piazza, un gran fotógrafo de Mendoza,
que siempre me presta sus maravillosas fotos. Y para mí es significativa porque esta discusión de no somos ambientalistas, somos el pueblo, es también una disputa con esos discursos hegemónicos de la modernización ecológica, del ambientalismo de grandes organizaciones, de la disputa ya muy pasada de moda, pero que siempre aparece, de que las demandas ambientales son problemas de las clases medias que ya resolvieron otras cuestiones. Y lo que tenemos acá en toda América Latina es unas grandes movilizaciones populares en defensa del agua, en defensa del territorio, en defensa de las semillas, en defensa de la vida, en las cuales el ambiente se resignifica en sentidos muy asociados al territorio de la defensa de la vida. La siguiente. Y claro, eso tiene que ver con un avance de la frontera extractivista, como mostraba Aida con sus datos, ¿no? Es un avance en términos territoriales, pero en términos también de fuertes explotaciones de la fuerza de trabajo. Ayer hicimos un taller y compañeras y compañeros de México traían el ejemplo de los ingenios azucareros, no, de Colombia, perdón, donde ya hay situaciones de esclavitud, ¿no? Entonces hay como un retorno a modos de producción que creímos que ya no existían más, y es una apropiación intensiva de la naturaleza que implica una velocidad extraordinaria porque se extraen grandes volúmenes de recursos a un ritmo que no es compatible con los tiempos de reposición de los ecosistemas, por eso que estamos hablando del colapso. Son grandes flujos de valor, o sea, de ahí sale, no existiría el capitalismo sin la extracción de recursos en el sur global, y es un elemento además que hace brutalmente volátiles nuestras economías y por eso que estamos cada vez más expuestos a crisis recurrentes. La siguiente. Y eso es lo que genera conflictos, el avance del extractivismo, porque el uso intensivo que las mineras, que las petroleras, que los proyectos denominados de transición energética hacen de bienes comunes como el agua, los minerales, la biodiversidad, las semillas, los alimentos, la tierra, los usos del suelo y el territorio, siempre entran en contradicción, como decía Milton Santos, el gran geógrafo brasilero, en el territorio, en los espacios locales, la lógica de reproducción no es la del capital, no es la de la desregulación, es la que regula la reproducción de la vida, ¿no? Cuando estos conflictos se vuelven mucho más frontales, hay verdaderos estados de excepción, lo explicaba muy bien Pancha con la referencia a las zonas de sacrificio, y cuando hay resistencias también hay criminalización de la población. Y eso lleva también entonces a que el extractivismo sea un gran problema para la democracia, ¿no? Porque son las grandes élites de los gobiernos de los estados nacionales de nuestros países las que también son cómplices de esos procesos porque son los que retienen, captan, se quedan con parte de la renta del extractivismo. Entonces un argumento importante para mí es que los comunes están en el centro de las disputas por la defensa de la vida, que tenemos que pensar los comunes no solo como recursos, como objetos, como medios, sino como ámbitos, espacios del entorno natural y social de los que depende la subsistencia y la seguridad, que cuando actores como los movimientos campesinos, ¿no? La vía campesina, dicen la semilla es el patrimonio de los pueblos o la agricultura campesina enfría el planeta, nos están hablando de prácticas de defensa de lo común, que son razones políticas alternativas, porque no se satisfacen solamente con una resistencia defensiva al poder, sino que proponen alternativas, nuevas ideas, nuevas reglas para vivir en común, que es un poco lo que estuvimos escuchando recién. Y por supuesto en el centro de esta discusión, en el centro de la reproducción de la vida y en el centro de los comunes, están los comunes reproductivos, ¿no? La reproducción de la vida implica una puesta en común de medios materiales, implica lazos de apoyo mutuo, implica intereses colectivos, está atravesada por cuestiones de género, de clases, étnicas, generacionales, pero sabemos que históricamente las mujeres jugamos un rol central en ese proceso de reproducción de la vida y que siempre, en distintos momentos históricos, ahí se nos juega nuestro margen de autonomía y por eso ponemos en común los recursos para poder defendernos en los territorios. Entonces, hay en este momento una discusión muy fuerte, no estoy diciendo nada nuevo, lo dijo todo Pancha, en torno a las éticas del cuidado, en torno a estas mujeres que tengo acá, Vandana Shiva, que va a estar mañana, ahí está Berta Cáceres, los femicidios relacionados con políticas ecocidas,
Y hay ahí también un lugar donde abrevar en estos horizontes emancipatorios, porque ahí en esos comunes reproductivos y en esas éticas del cuidado hay discusiones muy profundas en torno a la ecodependencia. No podríamos vivir sin todo lo que nos dan los ecosistemas y las mujeres juegan un rol muy importante en el cuidado, pero también la interdependencia, la relación con otros seres vivos, con los animales, con los ecosistemas. Hay toda una discusión sobre la regeneración y la recuperación que implica también salir de ese antropocentrismo y situarnos, como dice Donna Haraway, en relación a las especies compañeras. Siguiente. Entonces, volviendo a las definiciones de género, y ya lo dijo Pancha también, es muy importante reconocer que en América Latina hay un universo de significados diferentes en las concepciones de género, en diferentes comunidades, culturas y pueblos indígenas. Eso lleva, la siguiente, a una discusión sobre ontologías relacionales, cuerpo y territorio, porque en estas discusiones de las éticas de los cuidados hay también una discusión para superar este dualismo entre naturaleza y cultura, porque desde lugares afectivos y espirituales muchas veces las mujeres, estos feminismos territoriales, están ayudando a unir esa lógica de la separación que es el capitalismo y que es el patriarcado. Como dice Lorena Cabnal, una indígena cinca, se trata de la recuperación y defensa de nuestro territorio, cuerpo, tierra, considerado como consigna política. Y ahí hay un verbo, a mí me gusta mucho siempre la recuperación de las palabras desde los movimientos y cómo nos iluminan ideas, que es esa palabra acuerpar, que está en todos los feminismos territoriales de América Latina y que una viviendo en disputas en diferentes lugares lo vive, porque es algo que se atraviesa en el cuerpo y que hasta nos produce dolencias físicas, corporales, emocionales. Pero acuerpar también es regenerar, es proveerse de energía, y acá estoy citando a Lorena Cabnal, es proveerse de energía política para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. Entonces, ¿qué decir sobre los horizontes emancipatorios? Voy a decir muy poquito porque quiero que también tengamos una conversación aquí entre todos. Yo creo, y ahí voy, lo había pensado igual que Arturo en esa parte, yo creo que necesitamos narrar nuestras historias, así como imaginar y tejer redes de lo comunitario. Tenemos una gran oportunidad en este momento de múltiples crisis de hacer una trama colectiva. Allí donde estamos no se necesitan proyectos monumentales, van a tener que ser proyectos locales, porque vamos a tener que aprender a vivir con este desastre, como dice también Donna Haraway, cómo vivir y morir en un planeta dañado. Y tenemos que generar micropolíticas colaborativas. Ya no podemos más desentendernos de esa lógica que es tan propia del mundo académico y que tanto cuestionamos las mujeres, ¿no? Que son los grandes discursos, pero que después no tienen contenido en los espacios donde hay que acuerpar las luchas. En esas luchas tenemos que darle lugar a esa idea de interdependencia y tenemos que convivir con empatía junto a todas las especies con las que habitamos en este planeta, ¿no? Si no le hacemos lugar a las otras especies, difícilmente vayamos a salir de ese modelo monocultural, antropocentrista, heteronormativa, patriarcal, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, el desánimo, la experiencia de miedo y de soledad que nos deja este desastre, el hecho de que el pasado y el futuro han perdido significado, son sentimientos que podríamos amortiguar si logramos narrar nuestra historia naciente. Todo esto que hemos estado haciendo, todo esto que nos cuenta Pancha. Hay que cartografiar nuestros apegos, tiene que ver con los sentimientos, con eso que nos genera identidad y apego, de manera que la política y la red de la vida dejen de resultar los ajenos, ¿no? La red de la vida es nuestra, está entre nosotros. A nosotros nos toca defenderlo porque eso nos permite respirar, nada más y nada menos. Y es importante también tender puentes entre la cuestión social y la cuestión ecológica, los ecologismos populares, la gente que defiende el trabajo, que lucha contra múltiples contaminaciones, que dice que, como dice una gran líder de la justicia ambiental norteamericana, la justicia ambiental es el lugar donde vives, juegas y trabajas, y lograr puntos de referencia para la acción política. Para ello se requiere coraje, pero también una vocación por regenerar comunitariamente la vida en común. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby.
tenemos ahora un tiempo de comentarios, preguntas. Abro la palabra justo. ¿A dónde hay el micrófono? Qué bien. Aquí, merci. Vamos a hacer una ronda. Si hay alguien más. Muy buenas tardes. Primero para felicitar al panel maravilloso que nos reubica y nos reta también. Entonces, muchas felicitaciones. Solo una pregunta hacia un vacío que para algunos de nosotros es muy importante. ¿Qué pasa con los conflictos socioambientales en las ciudades? Aida habló de esto. La Ciudad de México en este momento tiene un magma revolucionario, voy a decirlo así, de un enfrentamiento brutal contra los megaproyectos inmobiliarios. Esta es una cuenta pendiente, lo digo para todos los que están aquí en la Ciudad de México.Nosotros heredamos, yo asumo, todo el movimiento urbano popular que se dio en México desde los años 60 hasta los años 80, y no hay una recuperación, no hay una sistematización, y creo yo que nos falta mucho trabajo conceptual en esa mirada. Argentina trabaja muchísimo con los activismos urbanos, en Colombia mucho le debemos a Maya sobre aquel entendimiento de los ecosistemas urbanos. Bueno, ¿cómo recuperamos todo esto? O sea, toda esta mirada que incluso, Emiliano, tú hablas sobre una nueva ecología política. Entonces, eso es. Muchas gracias. Gracias, merci. Hey. Hola, hola a todos, muchas gracias por su presentación. Gracias por su siempre es un placer escucharlo. Y mi pregunta es para Francisca, en realidad, me gustaría escuchar un poco más sobre esta idea de la ética de los cuidados y sobre esta idea de la justicia restaurativa, y particularmente con varias ideas presentadas justo en esa diapositiva. Con la idea de cartografía de los cuidados, ¿no? Y cómo pensar la noción de cuidado más allá de esas coordenadas, digamos, de este tema. Y como una lectura física también del cuidado, ¿no? Justo, ¿qué implica eso, no? Y qué límites nos pone también de la cuidado. Eso, gracias. Buenas tardes. Yo nada más, mi pregunta es para Alex. ¿Cómo nos pudiéramos vincular al Atlas para desde nuestras investigaciones generar información que se vaya sumando al propio Atlas? Buenas tardes, muchísimas gracias. Mi nombre es Edith desde Colombia y quisiera tener dos preguntas, una para la persona que desea aceptar esta pregunta y otra pregunta también. La primera pregunta es, con respecto a la naturaleza, ¿hay alguna diferencia entre el concepto de colonial y descolonial? Y en caso de que la haya, ¿qué implicaciones tiene o en qué consistiría esa diferencia con respecto a cuando hablamos de la naturaleza, de colonial y descolonial? Y la segunda pregunta o inquietud que he tenido estos últimos semanas es cómo se puede combinar la parte local, territorial y vivencial y experiencial de quienes estamos en este territorio, en este lugar, o sea, cada quien, ¿no? Y la parte que va más allá de lo local, de lo territorial propio mío o de la comunidad, y que ya pasa hacia lo internacional o hacia otros tipos de geografías, teniendo en cuenta que los ecosistemas no tienen las fronteras que nosotros, como seres humanos, o que
hemos establecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una rueda de respuesta. Justo añadir también a la pregunta de Mercy, de los conflictos urbanos, pero ¿y qué la ciudad en la crisis civilizatoria, en la crisis ecológica o el papel de la ciudad? Hacemos Arturo, Pancha, Gabi, Aida y Emiliano. ¿O en orden? Una última ya. Sí, perfecto. Muchas gracias. La última. Mi nombre es Tamara Ortega, chilena, actualmente viviendo en California, temporalmente. Quisiera hacer, me surge una curiosidad que podría ser un tanto molestosa, pero me parece que es bueno hacer esa pregunta molestosa a veces. Porque se tiende a ver muchos acuerdos en este tipo de conversaciones, de diálogo. Yo creo que todos quienes estamos aquí tendemos a tener mucho acuerdo en lo que se ha discutido y mucho aprendizaje también, por supuesto, de todas las presentaciones. Me gustaría saber qué opinan ustedes con respecto a dónde radica lo político o la política en esta ecología política. Porque si bien es cierto, concuerdo mucho con lo que presentaba Arturo Escobar, que estamos en un momento de transición, no solo de narrativas civilizatorias, yo diría, sino también, de hecho, en los procesos de acumulación del capital, como hemos visto últimamente, lo que ha hecho abrir espacios para una renovación de lo post-neoliberal, que ya podría ser incluso algo nuevo o un nuevo liberalismo, definido de otra manera, no necesariamente por quienes estamos desde abajo, moviendo las cadenas de esto. Donde, por ejemplo, una de esas reformulaciones que se están llevando a cabo en este momento de tensión o de crisis gramsciana que vemos que las empresas tienden a tomarse estas nuevas narrativas de los territorios, se apropian de la territorialidad, definen cómo se implementan las políticas, se apropian de la comunalidad muchas veces, se define la autonomía, se apropian de la memoria histórica y de la memoria popular de los territorios para ellos implementar sus propios intereses. Entonces, a lo que voy es que la política, en esta ecología política, es disputa también. Y nosotros lo hemos visto ampliamente. Francisca podrá expresarlo mucho mejor que yo, que ha estado en Chile durante todo este tiempo, los debates que nos dieron en torno al desmantelamiento de la constitución de Pinochet, del dictador en Chile, ha generado una serie de controversias a nivel general. Entonces yo creo que estos acuerdos que tenemos nosotros acá no necesariamente son los acuerdos que existen a nivel social. Entonces me gusta mucho lo que presentaba Gabriela en ese sentido, de cómo generar esta alianza entre lo social y lo ambiental, y donde la gente se define, la foto que mostraba, donde no somos ambientalistas, somos pueblo. Eso todavía está en disputa, no es tan fácil de verlo, por lo menos en el caso chileno, que es el que más he tenido experiencia. Entonces ahí me pregunto yo cómo podemos pensar esta otra política que nombraba Emiliano, y cómo podemos pensar en ese sentido lo que decía Aida, con esta necesidad de construir un movimiento de justicia ambiental global. Y yo creo que necesita necesariamente dar un paso más allá en estas instancias políticas que, aunque no nos representen a todos, son quienes llevan hoy día la batuta. Incluso considerando estos nuevos gobiernos como de la segunda freestyle, la segunda marea rosa que podemos ver en América Latina en este momento. Muchas gracias. Bueno, hacemos con la misma orden, entonces. Aida, Arturo. A ver, 10 minutos. Bueno, a ver, sí, para todos. Pues rapidísimo. Yo... Es que me queda muy arriba esto. Sí, Aló. bueno, gracias. Perdón, es que lo malo de ser chaparrita.
Bueno, totalmente de acuerdo con Mercy, necesitamos una mirada diferente, ¿no? Y para los movimientos urbanos, sobre todo ante este resurgimiento. Yo creo que no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que en muchas otras ciudades podemos ver esta pugna, ¿no? por contrarrestar la especulación inmobiliaria, la pérdida de espacios verdes, ¿no? Etcétera, la supremacía del transporte particular, ¿no? Por encima de lo público, etcétera. Creo que sí necesitamos ir construyendo, ir tejiendo esas miradas y esas propuestas analíticas para abordar los movimientos urbanos. ¿Cómo vincularse con el Atlas? Bueno, rápidamente puedes mandar un correo electrónico, ¿no? aidaluz.lopez@gmail y podemos platicar sobre cómo incorporarse al Atlas. Sobre la vinculación entre lo global y lo local que preguntaba la compañera, yo creo que justamente en el análisis de los movimientos socioambientales vemos que cada vez hay más estas redes de articulación, ¿no? Movimientos locales que surgen, por ejemplo, en contra de una mina o en contra de una empresa que está acaparando agua, etcétera, que se vinculan con organizaciones de defensa de derechos humanos o de defensa ambiental a nivel regional, después nacional, después global. O sea, vemos campañas internacionales de defensa, ¿no? De territorios en diferentes… Creo que hoy en día hay una enorme vinculación, ¿no? Y una de estas redes de trabajo entre organizaciones locales y organizaciones o espacios de defensa a nivel internacional, ¿no? Bueno, creo que una cosa muy interesante de eso es justo la gira que acaban de hacer los zapatistas el año pasado por Europa, ¿no? Eso nos habla de cómo hay una vinculación entre las luchas territoriales y digamos, los entramados de disputas a nivel global, ¿no? Que se dan en otras geografías del mundo y que ahí hay muchas coincidencias y muchos diálogos. Bueno, ¿dónde está lo político de la ecología política? Pues justamente en contrarrestar estos discursos. Hablábamos hace rato, bueno, en la mesa anterior, de todos estos dispositivos del capitalismo verde, ¿no? Las energías limpias, las empresas ambientalmente responsables, etcétera, etcétera. Pues justo la ecología política, una de las cosas que hace es visibilizar, ¿no? Como toda la trama de falsedades que hay detrás de estas alternativas, ¿no? Y también el secuestro de los símbolos y de los valores de los pueblos y los territorios, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, en esta ceremonia que se hizo para iniciar con los trabajos del Tren Maya, que es un megaproyecto a todas luces extractivista, ¿no? En muchos sentidos, utilizando el ritual o uno de los rituales de petición de los pueblos mayas de la península de Yucatán, ¿no? Entonces hay una apropiación también del simbolismo de los pueblos y de los territorios para impulsar la dinámica capitalista, ¿no? Hola, ¿me oyen? Bueno, creo que me oye mejor así. Bueno, muy brevemente, comenzando con la pregunta sobre las ciudades, que me parece súper importante. Yo pienso que hemos dejado la cuestión urbana muy de lado, con excepción obviamente de la arquitectura, la planificación urbana y regional, los campos profesionales, etcétera, pero el resto, muy poca atención a las ciudades en estos debates. Para mí, volver a centrar tres aspectos de las ciudades. El primero es que la ciudad ha sido construida en base a dos anomalías históricas. La primera es la expulsión de la naturaleza de la ciudad y la segunda es la expulsión de lo campesino de la ciudad. Hoy en día nos vemos abocados, abocadas a volver a reintegrar la naturaleza a la ciudad, no es nada fácil, y volver a reintegrar lo campesino en la ciudad. Y hay proyectos interesantes sobre esto, luego podemos hablar sobre. La tercera es que la ciudad moderna, contemporánea en particular, porque la otra viene de la ciudad, de la ciudad griega, la ciudad moderna ha sido posible por la expansión de combustibles fósiles, a partir de la revolución industrial, la disponibilidad de materiales de construcción a gran escala, concreto, hierro, cemento, etcétera, etcétera,
Por tanto, la ciudad está completamente entramada, no solamente en el cambio climático, sino en la forma de carbono de la sociedad y de la economía y de la ciudad. Hay que descarbonizar la ciudad, hay que mirar cómo sería una arquitectura nuestra activista. Y hay gente trabajando también en esto, obviamente, eso no son ideas mías. Sobre la pregunta de Judith, decolonialidad o descolonialidad, yo me acuerdo en algún momento hubo un debate sobre esto, de pronto Emily lo conoce mejor que yo. Yo nunca he hecho diferencia entre lo uno y lo otro, yo uso decolonial, pero sí la importancia de que en la teoría decolonial comenzamos a hablar, o se comenzó a hablar de la colonialidad del poder, del saber y del ser, y luego fue surgiendo la colonialidad de la naturaleza y otras, del género, etc. Y la colonialidad de la naturaleza, precisamente porque la esencia de la colonialidad es la clasificación jerárquica de las diferencias. Entonces la diferencia de la naturaleza se clasifica jerárquicamente en relación a lo humano, se asocia la mujer con la naturaleza y por tanto se desvaloriza a la mujer, y ese fue el comienzo del concepto de colonialidad de la naturaleza, que me parece muy importante también, además del binarismo entre humano y no humano de la ontología dualista de la modernidad. Y finalmente, la pregunta de la compañera chilena atrás, también recordaba un debate donde había escuelas de ecología política, supuestamente en algunas de ellas había demasiado ecología y poco política, en otras había mucha política y poca ecología. Creo que todavía estamos buscando un balance, y eso tiene que ver con la colonialidad del saber, con la división intelectual de trabajo entre los ecólogos que hacen la ciencia y la politología o la antropología, la geografía que hacen la parte social. Me parece que la cuestión no es aditiva, tenemos que hacer simultáneamente economía política, ecología política y ontología política. Tenemos que hacer simultáneamente el análisis de las narrativas, las prácticas y las infraestructuras. Sí, bueno, voy directamente con la pregunta que hacía usted sobre las luchas sobre lo ecológico en otras escalas, porque, y retomo un poco lo que planteaba Ida también, por experiencias incluso cercanas nuestras, a partir de una cosa un enfoque de análisis que se llama el análisis de la cadena de valor, o en inglés sería Commodity Chains Analysis, ¿no? Entonces te permite rastrear a dónde va el recurso que sale en la mina que te está extrayendo. En cierta forma te podría ayudar a rastrear qué rentas genera a qué sectores de poder y la ruta que sigue ese recurso. Por lo menos en términos institucionales, obligan al país involucrado a dar una respuesta sobre subsidiaria atmosférica, entienden que hay otras ecologías políticas no críticas. La enorme generación de desechos. Pero ¿no? también puedes verlo desde el punto de vista creo que es un debate central del grupo, la ecología política latinoamericana, que no es exactamente igual a la ecología política del norte global, que conozco. Entonces hay ahí también algunas diferencias. Y el nivel de involucramiento de los ecologistas, por lo menos en términos institucionales, con las luchas, obligan al país involucrado, ¿no? Entonces, a dar una respuesta. Yo sí creo que sobre subsidiaria atmosférica, la política, hay otras ecologías, la ecología política latinoamericana, la enorme generación de desechos. Pero también puedes verlo desde el punto de vista y agrego a lo que es el debate central del grupo, la ecología política latinoamericana, sí creo que incluso que no es exactamente igual a la ecología política del norte global, de investigación, trabajo intelectual como diferencia de activismo, y el nivel de involucramiento de los ecologistas, por lo menos en términos institucionales, con las luchas, obligan al país involucrado, ¿no? Entonces, a dar una respuesta. Yo sí creo que sobre atmosférica, la política, que hay otras ecologías, la política latinoamericana, la enorme generación de desechos. Pero también puedes verlo desde el punto de vista del reconocemos y agrego a lo que te va a complejidades y contradicciones, la ecología política latinoamericana, digamos, que no es exactamente igual a la ecología política del norte global, no neutraliza
neutraliza el horizonte de trabajo intelectual como me parece que tiene la ecología política de activismo y el nivel de involucramiento de los ecologistas, por lo menos en términos institucionales de las luchas obligan al país involucrado, incluso la pandemia, yo sí creo que comunidades indígenas, atmosférica, la enorme generación, pero también puedes verlo desde el punto de vista del mecanismo. Y agrego a lo que te va a complejidades y contradicciones, la ecología política sí creo que no es exactamente igual a la trabajo, no neutraliza el horizonte de trabajo como me parece, pero de activismo y el nivel de al país involucrado, la pandemia, yo sí creo que pero también puedes verlo desde el punto de vista de y agrego a lo que te va a complejidades y contradicciones de ecología política sí creo que no es actividades muy interesantes y esos son sujetos que tendrían un rol diferente en un conflicto ambiental urbano para verlo por supuesto desde el punto de vista positivo porque pueden haberse otras cosas. Sí, las preguntas y reflexiones son de un nivel de potencia que podríamos haber estado 3 horas más. Quizás hay que hacer otras mesas que partan con las preguntas, yo creo, algún día. A ver, nosotros con compañeras hemos hablado que hay 3 dicotomías antagónicas coloniales. Una, naturaleza versus cultura, otra, hombre versus mujer y otra, campo versus ciudad. Nos parece súper importante cuando hablamos de descolonizar, es romper con esa tríada y ahí lo que hemos ido levantando, por ejemplo, con compañeras de ANAMUR y otras organizaciones campesinas, es el concepto de ruralizar lo urbano, que qué mejor que pensar en este video animación de la cultura lloreo, de la abuela Grillo. O sea, ahí hay una apuesta política de ruralizar lo urbano, donde hay ciertos elementos. Hemos construido una instancia que se llama Encuentro Campo-Ciudad, en que justamente, además, en esta relación de ruralizar lo urbano, compañeras de ANAMUR en plena pandemia nos regalaron semillas para huertas urbanas. También hemos hecho red, yo soy parte de una red de abastecimiento popular, la cooperativa La Cacerola, donde estamos empezando a comprar directamente a proveedores, campesificar esa lógica neoliberal. Y por otra parte, sin duda que nuestras grandes luchas, por lo menos en términos urbanos, son 3. El tema de la presión inmobiliaria, pero también las sanitarias. Cuando nosotros hablamos de la lucha por la desprivatización del agua y por los cuerpos de agua, incluimos las sanitarias. Y el otro tema, que aunque suene ilógico, pero es el saneamiento. Todavía hay una cantidad importantísima de gente que no tiene agua potable en las ciudades. Entonces, eso también sigue siendo un campo de disputa. Entonces, ahí hemos ido articulándonos, por ejemplo, algo que no había sucedido con organizaciones de pobladores, porque justamente hemos empezado a hablar del derecho a la ciudad, el derecho a habitar, como parte también de la lucha socioambiental. Y eso antes no sucedía y ha sido una experiencia bien enriquecedora. Respecto a la ética de los cuidados, ahí una de las miradas que nosotros hacemos hay un filósofo peruano de apellido Rengifo que habla de comunidad de parientes, que es algo muy presente en el mundo aymara, quechua, de que los animales, los cerros, los muertos, los espíritus son tus parientes. Y es por ello cuando tú estás de fiesta, lo están tus muertos en los carnavales, por ejemplo, uno va al martes de Chaya, estás con los animales, con la chacra, tú vas el miércoles a ver a los muertos. Entonces la ética de los cuidados tiene que ver con incorporar esa visión mucho más transversal y incluye los espíritus y los muertos, que creo que ha sido importante. Y en ese mismo marco la justicia restaurativa nos pasó que, bueno, aquí con Denise somos parte de la red de justicia hídrica, hemos trabajado la noción de justicia ecológica, pero nos pasó en Chile tal el nivel de degradación que empezamos a hablar de justicia restaurativa, porque hay que recuperar caudales, hay que recuperar ecosistemas, que no es sencillo, no sabemos cómo, ojalá que pudiésemos hacerlo. Y finalmente, y me acuerdo que la primera sesión nos preguntaron, ¿y por qué están acá? Porque entendemos que la Amazonía, además de ser un pulmón, es un regulador del clima y la Amazonía dialoga con los Andes. Y es por ello que siempre nuestra defensa, cuando es en clave de ecología política, es absolutamente transversal. Y esa fue la respuesta. Obvio que Chile no tiene Amazonía, pero sí, obviamente estamos interrelacionados con esa lucha. Así que el carácter transfronterizo, sin duda, es esencial. Eso. Bueno, breve, me quedo con 3 preguntas. La de la ciudad, ¿dónde está la política en la ecología política? Y había una más que se me fue. La cuestión de lo local y lo transnacional. Bueno, yo he trabajado mucho en conflictos urbanos, sobre todo un caso emblemático de
Buenos Aires, que es la cuenca Matanza-Riachuelo, y ahí hay procesos muy interesantes de repolitización de la cuestión ambiental, porque cuando yo empecé con esto, migraba un problema, y actualmente eso sí está en el centro de la discusión, y hay colectivos territoriales que dicen acá hay una cuenca, y hacen como el proceso inverso de volver para atrás y recordar cómo era la ciudad antes, no porque se pueda volver a un estado prístino original, pero sí hay una consideración sobre todo de esos ecosistemas que son las cuencas, que son muy importantes. Lo que pasa es que en las grandes metrópolis de América Latina, como Buenos Aires, como México, como Colombia, etcétera, son los lugares. Entonces, más extractivismo también es más avance del mercado inmobiliario, y también vuelve a pasar ahí este proceso vertiginoso de una expansión en periodos muy cortos de tiempo, que hace que la gente de un mercado inmobiliario, ¿dónde va a parar si no? Entender cómo eso está sucediendo, y eso activa luchas muy importantes. Pero ahí tenemos que discutir mucho más las políticas urbanas, porque lo que pasa también con las políticas urbanas es que van todas fragmentadas, que la vivienda, que la salud, que la educación, pero nadie controla el mercado inmobiliario. Y con todas estas discusiones del cambio climático, yo ahora estoy trabajando en una investigación sobre eso, uno mira. Y esas ciudades que son profundamente inviables y insustentables, como México, como Buenos Aires o como San Pablo, son líderes en temas de cambio climático. ¿Cómo es que esto pasó? ¿Cómo vino a pasar esto? Bueno, porque está todo ese discurso de la descarbonización, que es tremendamente ambiguo, porque ahora ya no se cuentan más las emisiones y se compensan. Y por un lado van todas esas políticas ambientales de greenwashing, y por otro lado va el punto clave al que hay que ir, que es el control del mercado inmobiliario, la discusión por la propiedad de la tierra, la renta urbana, quién se queda con la renta urbana, cómo se genera plusvalía urbana y cómo la retiene el Estado, y la discusión más profunda y que a veces se nos pasa por alto, que es todo el poder del lobby que tienen los arquitectos, las corporaciones de la construcción, que por ahí tenés una ley maravillosa que habla del ordenamiento ambiental del territorio, pero del otro lado hay un código urbanístico que permite avanzar y avanzar. Y se nos pasa de largo. Entonces yo miro mucho esas dos caras de la ciudad. Bueno, sobre la cuestión de lo local y lo transnacional, yo creo que la pregunta también venía por la cuestión de los casos judiciales que van ante Naciones Unidas y que hablan de ecocidio, que hablan de derechos de la naturaleza y cómo se articulan con los espacios locales. Yo creo que ahí también hay una discusión muy importante que dar, porque se ha avanzado mucho en temas de derecho internacional, pero está lleno de casos de derecho internacional que hace años que están en los tribunales y que no tienen ninguna consecuencia concreta. Políticas territoriales. Creo que nos falta mucho pensar ahí. ¿Y dónde está lo político de la ecología política? Pero sobre todo, ¿qué meta para las poblaciones? Entonces ahí también hay que repensar cómo se activa políticamente, no solo que los derechos se sancionen y estén en las constituciones. Hemos podido ganar en estos años, yo creo que mucho. Yo cuando empecé en Argentina estudiando los conflictos ambientales, sostenía que no había ni política ni instituciones. Ahora en la reforma de Chile va a estar derechos de la naturaleza y es para celebrar, pero cómo eso después se traduce concretamente en ambiental, ni agenda ambiental, ni eso pasaba por el sistema político. Hasta que vinieron estos conflictos emblemáticos de la minería, Esquel, la Asamblea de Comunidades, Gualeguaychú, que fue un caso de conflicto binacional, y lo que empezó a pasar ahí, y parece poco pero no es poco, es que dejó de ser inconsecuente o intrascendente para el sistema político quedarse afuera de esos conflictos. Tienen que decir algo, tienen que participar, y tiene un costo político, como es el ejemplo que traje antes de Mendoza. Entonces no subestimemos tampoco esos espacios de repolitización que son tan importantes, y sin más lejos la experiencia chilena, ¿no? Entonces sí que hay mucho de repolitización. No es que no tiene consecuencias, no es que estas luchas no logran trascender. Lo que pasa es que van muy frontal contra el sistema político, que parece en su mayoría ser muy cómplice de estas alianzas extractivistas. Y ahí también hay que discutir la democracia, y ahí también hay que discutir qué significa democracia, porque hay esta idea que viene también de las ciencias sociales más europeas, que es de la política y la subpolítica, y parece que un movimiento de mujeres discutiendo el cuerpo y el territorio no hace política, pero eso sí es política. Tenemos que hacerle lugar a esas prácticas como prácticas políticas. Bueno, y dejo acá porque me entusiasmo mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Gabi. Quería agradecer muchísimo a Arturo, Pancha, Gabi, Aida, Emiliana por tener venido, el esfuerzo de estar acá. Sabemos que es un esfuerzo muy grande
y de todos ustedes para venir, ¿no? De hacer deslocamiento en este momento. Quería agradecer muchísimo a mis colegas del equipo de coordinación del GT, Denise Roca, Mina Lorena, a nuestros compas de Nuevo México que nos han recibido tan bien, a todos ustedes por venir, por las palabras. Y para terminar, les quería reproducir y hacer una pregunta que toda la gente en Brasil hoy está haciendo. ¿Dónde están el indigenista Bruno Pereira y Dom Phillips, mis queridos amigos que han desaparecido domingo cerca del Vale do Javari, en Amazonas? ¿Dónde están? Muchas gracias.